Miguel Ángel Asturias. Les hablaremos un poco sobre la biografía de Miguel Ángel Asturias. Nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. En el campo literario se distinguió como novelista, cuentista, dramaturgo, poeta y ensayista. Vivió parte de su infancia en Salamá, Baja Verapaz, a donde su familia se trasladó desde la capital en 1905 por problemas políticos que su padre afrontó en el periodo de Manuel Estrada Cabrera. Ahí Asturias vivió en la granja de sus abuelos y realizó sus primeros estudios. Estuvo al cuidado de Lola Reyes, quien le contaba historias, mitos y leyendas de su cultura, las cuales guardó en su memoria. En 1908 regresó con su familia a vivir al barrio de la Parroquia, zona 6, la ciudad de Guatemala, donde también compartió con personas que le contaban anécdotas, recuerdos. Asturias realizó sus estudios de secundaria en Guatemala y se graduó de bachillerato en 1916 en la Escuela Nacional Central para Varones. Por esa época comenzó a tomar un papel activo en su medio para lograr el desarrollo de la dictadura de Estrada Cabrera 1898-1920. Al entrar a la universidad se involucró de lleno en la política. Fue miembro representante de la Asociación de Estudios Universitarios de la Asociación de Estudiantes de Derecho y participó en la tribuna del Partido Unionista. Y en 1920 tomó parte en el levantamiento contra el dictador Estrada Cabrera. Inicialmente entró a estudiar medicina, pero después decidió realizar sus estudios en la Facultad de Derecho. En 1922 fundó y dirigió junto a otros estudiantes la Universidad Popular, que tenía como finalidad impartir cursos gratuitos para la población de escasos recursos. Se graduó de licenciado de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1923. Su tesis de graduación, denominada El problema social del individuo, obtuvo el premio Mariano Gálvez a la mejor tesis de la universidad. No obstante, la tesis ha sido objeto de discusión y dio lugar a opiniones contrapuestas en el medio académico por su contenido sociológico en relación con la temática del problema social del indio. Asturias se casó con Clemencia Amando en 1939. Tuvieron 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. Se divorció en 1947. Asturias se casó con su segunda esposa, Blanca Mora y Araujo, en 1950. Como Mora y Araujo era argentina, cuando Asturias fue expatriado de Guatemala en 1954, se fueron a vivir a Buenos Aires, donde permanecieron 8 años. Asturias dedicó su obra Weekend en Guatemala a su esposa Blanca, después de que fuera publicado en 1956. Permanecieron casados hasta la muerte de Asturias en 1974. En 1924, Asturias viajó a Londres y luego decidió ir a París, donde realizó estudios sobre las religiones y las culturas de la América precolombina, en la Escuela de Altos Estudios de París. Colaboró junto a José María González de Mendoza en la traducción de la versión francesa del Popol Vuh, con la dirección del profesor Georges Reynaud. Asimismo, como periodista fue corresponsal en París del diario El Imparcial, de 1924 a 1933. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética por sus conocimientos literarios y la incorporación de las tradiciones indígenas de su país y Latinoamérica en su obra literaria. Ese mismo año regresó a París luego de haber sido nombrado por el presidente Julio Méndez Montenegro embajador de Guatemala en Francia. Viajó a diferentes países de Europa y Latinoamérica para participar en actividades relacionadas con su trabajo.
El día de su cumpleaños, en 1967, se le comunica que había recibido el Premio Nobel de la Literatura. A partir de la entrega del premio, Asturias recibió varios homenajes nacionales e internacionales. En 1970 fue elegido presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes. Ese mismo año renunció al cargo de embajador en París, al terminar el periodo presidencial de Méndez Montenegro, y se trasladó a vivir a Madrid. En 1972 realizó una última visita a México y en 1974 enfermó y murió el 9 de junio en Madrid. Sus restos fueron trasladados a París para ser enterrados en el cementerio de Père-Lachaise. En su tumba se erigió una estela maya y en el texto de su lápida dice: Gran lengua de Guatemala, unigénito de Tecunumán. En números mayas se indica la fecha de su nacimiento y después se lee una lista de los premios obtenidos. Miguel Ángel Asturias, como habíamos mencionado antes, es un novelista y poeta del realismo mágico, influido en sus orígenes por el realismo. Sin renunciar a esa impronta, se adentra en su campo predilecto la mitología aborigen, la propia tierra, en el sentido de compromiso con los sinsabores de los campesinos sometidos al yugo colonialista, lo que se ve en los títulos de sus obras. Junto a ello, una faceta no menos importante, la calidad y sonoridad de su prosa apenas admite comparación en la literatura castellana del siglo XX. Entre sus obras más famosas podemos obtener lo que es Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, la trilogía bananera y La mulata de Tal. El Señor Presidente es una de las novelas más aclamadas de Asturias. Se completó en 1933, pero permaneció inédita hasta 1946, cuando salió en México como publicación privada. Como uno de sus primeros trabajos, El Señor Presidente mostró el talento de Asturias y su influencia como novelista. La novela fue escrita durante el exilio de Asturias en París. Durante la realización de la novela, Asturias se asociaba con los miembros del movimiento surrealista. El Señor Presidente es una de sus muchas novelas que explora la vida bajo un dictador de América Latina y de hecho ha sido proclamada por algunos como la primera novela real a explorar el tema de la dictadura. El libro también ha sido llamado un estudio del miedo porque miedo es el clima en el que se desarrolla. El Señor Presidente utiliza técnicas surrealistas y refleja la idea de Asturias que la conciencia irracional de la realidad de los indígenas es una expresión de fuerzas subconscientes. Aunque el autor nunca especifica el lugar donde la novela tiene lugar, es evidente que el argumento se ve influenciado por el gobierno del presidente y dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. La novela de Asturias examina la forma en la que el mal se extiende hacia abajo desde un poderoso líder político, por las calles y en las casas de los ciudadanos. Muchos temas como la justicia y el amor son objeto de burla en la novela, y escapar de la tiranía del dictador es aparentemente imposible. Hombres de Maíz fue publicada en 1949. Es generalmente considerada la obra maestra de Asturias, aunque sigue siendo una de sus novelas menos comprendidas. El título de Hombres de Maíz se refiere a la creencia de los indígenas mayas de que su carne estaba hecha de maíz. La novela está escrita en 6 partes, cada una explorando el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas y una sociedad en proceso de modernización. El libro explora el mágico de las comunidades indígenas, un tema del cual el autor era a la vez apasionado y conocedor. La novela se basa en las leyendas tradicionales, pero la historia es de creación propia de Asturias. El argumento gira en torno a una comunidad indígena aislada, cuya tierra está amenazada por personas ajenas con el propósito de su explotación comercial. A través de la alegoría, Asturias muestra cómo el imperialismo europeo domina y transforma las tradiciones indígenas en las Américas. Al final de la novela, como lo señala Jean Franco, se ha perdido el mundo mágico de la leyenda indígena, pero concluye con una nota utópica, como las personas se convierten en hormigas para transformar el maíz que han cosechado. Premios y datos importantes de Miguel Ángel Asturias. Se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, donde participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, hasta que ese fue derrocado. Fundó y dirigió la Universidad Popular en 1922. Ya en ese entonces empezó a escribir. Partió luego a Europa,
donde vivió intensamente los movimientos y sucesos que la transformaban. Estudió lingüística y antropología maya con Raynaud, y de esa época es su traducción del Popol Vuh, junto con María José Hurtado de Mendoza. Regresó a Guatemala en 1933, donde ejerció la docencia universitaria. Fundó el Diario del Aire, primer radio periódico del país, y vivió una agitada vida cultural y académica. En el periodo revolucionario de 1944 a 1954, desempeñó varios cargos diplomáticos. En 1966 ganó el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid el 9 de junio de 1974, pero sus restos reposan en el cementerio de Père-Lachaise, en París. Cabe mencionar que el Premio Nobel de Literatura que ganó Miguel Ángel Asturias en el año 1967 lo convirtió en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor, tras Gabriela Mistral, que fue en 1945, y Saint John Perse en el año 1960.